tener, que ese es el llamado a la esposa, es el llamado a caminar, de caminar en un camino difícil, en un camino crucificado, porque la relación con Dios no es fácil, porque tenemos que dejar mucho. Y mientras más usted esté aferrado, más le va a costar. De eso es lo que nos habla la Escritura en Josué 1:9, cuando dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, que te esfuerces de dejar las cosas que no te sirven, más y seas valiente en reconocer que necesitas de un Dios para seguir adelante. Aleluya. Porque muchas veces nosotros tomamos esa parte del versículo para decir y motivarnos, pero es mucho más que una motivación. Tiene que ser una vivencia y tiene que ser una realidad. ¿Y qué es lo que nos invitaron, nos dijeron los hermanos? El hermano que estaba a cargo de la parte internacional, que cuida las iglesias, que está pendiente de las iglesias, mandó una carta del pastor o reverendo que está a cargo del ayuno y la oración. Y dice que él sabía, y yo les voy a leer esta carta, permítame, por favor, un ratito, tomarme un tiempito para poder leer, porque nosotros vamos a entrar en un ayuno y oración. El Señor puso eso en mi corazón también, ser parte de eso, y yo les estoy animando, porque es parte de comenzar a movernos. Es parte tal vez de desubicarnos un poco, de tal vez de incomodarnos un poco, pero es necesario, porque la Escritura nos dice cuando ores, cuando ayunes. O sea, no es una situación en la cual nosotros tenemos que ser los religiosos, pero sabemos que es importante. Es una situación que nos va a incomodar, que nos va a decir, otra vez comenzar el ayuno. Sí, yo lo voy a ser sincero, muchas veces sufrimos porque nos salimos de esa comodidad, pero es necesario, son tiempos peligrosos, nos habla la Escritura. ¿Y qué es lo que dice aquí? El hermano nos dice: queridos pastores y guerreros de oración, saludos en el precioso nombre de Jesús. Oro para que todos ustedes estén bien y sigan adelante en el nombre de Jesús mientras se esfuerzan por mantener la unidad en sus iglesias y en sus familias en estos tiempos inciertos, antes de la venida del Señor. Cada uno de nosotros puede testificar que necesitamos su paz perfecta como nunca antes. Las señales de los tiempos son evidentes en cada nuevo día, a medida de que el mundo le da la espalda a Dios y estamos rodeados por el odio, la muerte, la oscuridad que inciden sobre la tierra. Es súper cierto lo que nos está pasando. No es lo que pasa en Estados Unidos, no es lo que pasa en el otro extremo del mundo, en el otro continente, con Ucrania, con Rusia. Es lo que está pasando aquí en Ecuador. Estamos viviendo un estado de de inseguridad, hay mucho narcotráfico, hay muchas muertes, hay muchos homicidios y cuánta cosa. Y el apóstol Timoteo le dijo a la iglesia primitiva, yo me voy a permitir leer en esta versión, en 2 de Timoteo 3:1-5, yo le pido que anote usted, porque es súper importante que nosotros entendamos qué es lo que dice la palabra, y no es solamente una mera cosa que tal vez un condicionamiento de la gente que dice el Señor está cerca, el Señor viene pronto. Yo me acuerdo hace mucho tiempo escuchaba eso y decía, tal vez no, y estoy viviendo ya esos tiempos. Y el Señor comenzó a advertirnos hace mucho tiempo, y así con Noé dice que advirtió más de 120 años que iba a venir un diluvio, y las condiciones para el diluvio no se daban porque estaban en el desierto y nunca habían visto llover, pero llegó un día. Y el Señor siempre va a hacer las cosas, y lo bueno de Él es que siempre nos advierte porque es un Padre justo. Amén. Es un Dios justo. ¿Y qué dice aquí la Escritura? En 2 de Timoteo 3:1-5, en esta versión a mí me gusta muchísimo, y es una versión católica. Y a mí me encanta, ¿por qué? Porque es mucho más explícita. Y eso no va a tener ningún tipo de justificación para no poder entender esta palabra, y que un día el Señor nos diga, estaba escrito. Pero es que yo no entendía porque nunca fuimos a escudriñar la palabra. Pero ahora el Señor nos está llamando a eso, y dice, el título mío dice, ¿cómo será todo antes del fin del mundo? En 3:1 dice, debes saber también en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Si tú estás enfrentando dificultades, no tengas temor, porque eso me dice la Escritura. Vamos a enfrentar muchas dificultades. Y dice la gente. Esto no nos exenta a nosotros. Somos parte del ser humano y somos parte de la gente. ¿Y qué dice? Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás.
no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. La palabra es sumamente clara. Y no nos está hablando de la gente que está afuera solamente, nos está hablando de la gente que estamos en la iglesia. Es la característica de un corazón orgulloso lo que está diciendo. Y es por eso que nosotros necesitamos ayunar y orar. Necesitamos que el Señor haga un movimiento y cambie nuestras vidas. Necesitamos tener una iglesia con un avivamiento. Y el avivamiento no es que sea una iglesia que estemos a tope, o que estemos solamente danzando, o que estemos cantando, que estemos alabando o orando, sino que reconozcamos la necesidad de Cristo Jesús en nuestra vida y necesitamos hacer un cambio. En una pareja, en un esposo, uno necesita siempre, o una esposa, necesita uno de ellos encenderse. Amén. Y tomar la decisión para que luego el otro siga. Y eso es así. Pero muchas veces nosotros queremos que las otras personas lo hagan. ¿Y qué es lo que dice aquí? Definitivamente varias semanas he tenido, hablando este hermano, es el hermano Plack. Él es Michael Plack, es el que representa y es el que está a cargo de lo que es el Ministerio Internacional de Ayuno y Oración a nivel internacional de las iglesias. Dice que durante varias semanas he tenido la pesada carga de que nuestra familia espiritual debe ayunar y orar por nuestras iglesias y nuestro país. Entonces nuestro Señor es tan fiel como me lo confirmó a través de un joven guerrero de oración especial y poderoso en Jeffersonville que vio la siguiente visión mientras adoraba al Señor. Le explicó a su madre, había un gran ángel en el santuario. Él estaba allí para prepararnos para lo que el Señor se está preparando para hacer en nuestra iglesia y en este país. Su madre le preguntó si sabía quién era este ángel. Su respuesta dijo, sí, fue el ángel Gabriel. Él es enviado para entregar mensajes importantes cuando algo está por suceder. Su envergadura llegó hasta el techo y más allá. Envergadura quiere decir la distancia que hay entre punta y punta de sus alas. Era gigante, es gigante este ángel, aleluya. Yo no sé si usted ha tenido experiencias con ángeles. Yo no los he visto, pero han visto ángeles atrás de nosotros. He visto ángeles cuando nosotros vamos a algún lugar. Yo me acuerdo que fuimos a Inglaterra y había una persona que justamente nos comenzó a ministrar en una iglesia y le decía a mi esposa, tienes un problema. Le decía, ¿y cuál es ese problema? Tienes un ángel inmenso que te cuida. Y yo no sé cómo él va a salir de aquí, porque es tan inmenso que ni esa puerta tan grande puede salir ese ángel, pero diciendo de una forma figurativa. Y realmente nosotros hemos sentido la presencia, porque es real, no es porque nosotros clamamos que vengan los ángeles o tenemos alguna situación de orden hacia ellos, no. El Señor dice que son seres ministradores de la gracia de Dios, del poder de Dios, para que van a cuidar ¿a quién? A los que van a heredar la salvación. Aleluya, qué hermoso. Y es por eso que cuando tú ni siquiera estás en la iglesia, ni siquiera lo recibió a Jesucristo, ya el Señor planificó eso y puso ángeles alrededor tuyo, porque tú vas a heredar la salvación. Aleluya. Estos son los tiempos de Dios. Entonces aquí vemos que este ángel dice, su rostro era como fuego, brillando como 1000 estrellas, tiene un pergamino en la mano y constantemente está escribiendo en él las oraciones de los santos, registrándoles para toda la eternidad. Explicó luego nuevamente, él quiere que nuestra iglesia comience a preparar sus corazones para lo que Dios está preparando para hacer en nuestra iglesia y en este país. Debe enviar este mensaje al reverendo Plack
nuestro director internacional de oración y ayuno. Que realmente esto sea un llamado para nuestra iglesia. Y yo lo estoy tomando personal y lo estoy tomando como para esta iglesia y para este país. Aleluya. Porque el Señor tiene planes para nuestra vida, pero Él necesita movernos. Nosotros, mire, los ángeles dicen que ellos están escribiendo, que Él está escribiendo este ángel. Y está escribiendo qué oración. Ahora cantábamos noche y día. Mi incienso subirá. ¿Y cómo están nuestras oraciones? ¿Cómo estamos? ¿Nos estamos poniendo a la brecha por nuestra nación? ¿Nos estamos poniendo a la brecha por nuestras familias? ¿Nos estamos poniendo a la brecha por nuestra iglesia? ¿Nos estamos poniendo a la brecha por nuestra nación? ¿Nos estamos poniendo a la brecha por todas las situaciones que están pasando? ¿O solamente estamos en el lugar pasivo, en el lugar cómodo en el cual nosotros estamos y estamos bien? Estamos aquí en las cuatro paredes de esta iglesia, estamos en las cuatro paredes o en el lugar donde usted está en su casa, está en su negocio y todo está bien. Y el resto no importa. El Señor tiene y necesita que nosotros nos ubiquemos realmente en el lugar correcto. Y aquí dice, en esta carta dice, ¿eso no es poderoso? El Señor es tan bueno. El Señor Jesucristo, nuestro esposo, ha enviado su mensajero, el ángel Gabriel, para decirle a su novia que venga a su relación matrimonial con él en el monte Betel, que es en el monte de la unión. Separarnos en oración y ayuno una vez más y preparar nuestros corazones para lo que está por venir sobre la tierra. ¡Aleluya! Y no se trata de lo que tú muchas veces quieres preparar y ayunas para que el Señor cambie tu entorno. No solamente tu vida, sino lo que está alrededor tuyo, sino lo que el Señor está preparando y el propósito de Dios en tu vida. No tu propósito, sino el propósito de Dios en tu vida. El Señor ha hablado y el Espíritu Santo ha sido testigo de que comenzamos un ayuno en todas nuestras iglesias a partir del domingo 15 de mayo a las 6 p.m. Este día a las 6 comenzamos. El ayuno continuará durante 14 días. Por favor, deja que el Señor te guíe a través de este ayuno. Algunos pueden hacer un ayuno de agua, otros pueden hacer un ayuno de Daniel. Cumpla con las restricciones médicas que pueda tener y solo ayune si es seguro hacerlo. Esto que no le dé la pauta para decir, tengo restricción. Sino más bien que le digamos, Señor, danos la fortaleza. Hay una cosa que dice la Escritura, Él pone el querer como el hacer. ¿Sabe qué? No tengamos miedo, tomemos el riesgo. Digamos, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, tú sabes que yo necesito ayunar. Tú sabes que yo necesito orar. Ayúdame, pon el deseo en mi corazón. ¿Y sabe que el Señor va a poner una fortaleza inusual, una fortaleza que solamente puede venir de Él? Y sabe que vamos a cumplir el llamado y vamos a estar preparados para lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, que es importante. Y sabes que es mucho más importante, es que nos está tomando en cuenta. Aleluya, qué hermoso es nuestro Dios. Durante la sesión de testimonio, el Espíritu dio testimonio de que toda la organización entró en el barco de la sangre. Hay un sermón, el 2660. Si usted tiene la aplicación, no creo que tengamos mucho de la aplicación, pero vamos a hacer lo posible para obtenerla, que es solamente de coger y pagar, vamos a ver, y lógicamente hay un sermón que nos habla del barco de la sangre. El barco nos habla de un lugar donde somos salvados, donde somos protegidos, y vamos sobre eso, y es el barco de la sangre. Y el Señor nos está recordando que nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu en el lazo de la paz. Necesitamos como iglesia estar unidos en la paz, no en lo que yo me lleve bien contigo, o lo que tú te lleves bien conmigo, sino en la paz del Señor, que es mucho más que lo que nosotros podamos mantener, porque ese lazo solamente viene del Espíritu Santo. Y dice, santos en un tiempo de elección. Es un tiempo de elección, es un tiempo de decisión. Que el Señor fortalezca a cada uno de ustedes en su ayuno para que ser fieles en su compromiso con Él. Oro para que todos estemos listos cuando el Señor nos llame a casa. Que el Señor los bendiga y los guarde a ustedes y a sus queridas familias. En el amor de Cristo, Reverendo Michael Black, director internacional de oración y ayuno. Entonces, esto es lo que nos mandaron de la iglesia de Indiana. Y nos invitaron a ser parte, y como ser parte de la iglesia, nosotros tenemos que estar adentro.
justamente para hacer un ayuno y oración, y tiene esto siempre un propósito. El propósito no es el que tú quieres, sino el que Dios tiene para que prepare nuestro corazón para lo que Él tiene preparado para allá, para nosotros y para esta nación. Aleluya. Vienen tiempos apremiantes, son tiempos difíciles, pero son los tiempos más apremiantes que vamos a vivir, porque el mover del Espíritu Santo, el mover de su palabra, el mover de la iglesia va a ser definitivamente lo que impacte y marque antes de la venida del Señor, porque ese es el tiempo. Y ¿saben qué? Que en esta semana yo preparé algo que dice el título de esta. Yo tengo siempre problemas con el título de las prédicas y estoy pidiendo al Señor que me dé, porque si no, en la casa muchos problemas. Tengo muchas prédicas, pero no tengo muchos los nombres aceptados, pero el nombre solamente puede venir del Señor. Y este es el lugar correcto. El lugar correcto. Pero ahí viene la contraparte, dice, y el lugar incorrecto también. Porque siempre vamos a tener contrastes, ¿no es cierto? Y yo quería, antes de comenzar y introducir esta parte en la prédica, me llamaba mucho la atención un libro que yo estoy estudiando, que me habla de la dependencia y la independencia en el Señor. Y todo se conlleva y lo que pasó en el huerto del Edén. Toda nuestra situación lleva en el huerto del Edén, donde comenzó supuestamente el principio del universo, pero de esta generación, de esta creación. Porque nosotros vemos que sería imposible decir que este mundo no tiene millones de años. Tiene millones de años y la Escritura nos corrobora, y no se puede la Escritura, la palabra de Dios, ir en contra de algo que nosotros vemos. Por eso hay el carbono 14 y usted ve muchas piedras, muchos fósiles que tienen millones de años. Y nosotros muchas veces creemos que solamente fue la venida de Cristo y un poquito más acá, 700,000 años antes de Cristo, 2000 años, y de ahí comenzamos. No, nuestra historia está mucho más allá. Y ahora yo escuchaba a mi hija, a mi esposa, que ciertamente les manda muchos saludos, no pudo venir porque le operaron, le sacaron un tercer molar. Entonces tuvo que quedarse en casa y está descansando. Y claro, y eso me decía ella, porque bueno, nosotros tenemos nuestra hija que está casada, ¿no? Y claro, y nosotros como papás queremos que ya hasta un año, y queremos tal vez intrínsecamente y muy calladamente, secretamente queremos que ya vengan los nietos. Y Katia dice, ya está ese nieto o está esa nieta desprendiéndose de la roca. Ya está, porque nosotros salimos de la roca que es Jesús. ¿Sí sabe? En una eternidad pasada estábamos en la roca. Y es por eso que muchas veces nosotros no entendemos que parece que ya nos conocíamos de antemano, aunque nunca nos habíamos visto, pero ya tenemos, porque tal vez estuvimos juntos. Y eso es lo que pasaba con la pastora de Indiana y mi papá. La pastora de Indiana es la hermana Hicks, que está en la presencia del Señor. Para eso toda su vida trabajó, para estar en la presencia. ¿Y qué pasó? Y decía, yo no sé, René, pero a mí me parece que siempre yo te he conocido y tengo un afecto especial para ti. Pero yo no sé, yo creo que estuvimos en esa roca que era Cristo y estábamos muy pegados. Y claro, y tal vez uno se ríe, pero definitivamente en las cosas de Dios, y si comenzamos a leer y escudriñar la palabra, vamos a entender que salimos de la roca, y esa roca se llama Cristo. Qué hermoso, qué hermoso. Todas las cosas fueron hechas para Él y por Él, toda esta creación. Y no le estoy hablando de esta creación presente, le estoy hablando de las creaciones que nos antecedieron, aleluya. Y no creas que solamente tenemos un universo. Tenemos un Dios tan grande que Él creó universos. Pero eso no es para que te pongas a pensar, porque eso no va a salvar tu vida. Lo que va a salvar tu vida es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y lo que Él determinó en una eternidad pasada, ser el Cordero inmolado. Aleluya, y demos gracias por eso. Y sabe que en el huerto de que Jehová Dios fue el primero hortelano es jardinero, porque fue quien primero plantó un jardín. Mucha gente dice que plantar un jardín, dice que en el huerto del Edén, Cristo, Jesús, Jehová, el Padre, plantó un jardín, y muchas veces creemos que vino y lo puso.
hay una parte que puede entenderse que lo puso, pero a mí yo voy a ser básico. Plantó un jardín. Plantar, ¿qué quiere decir? Con sus manos. Sembró. Trabajó, sembró un jardín y puso árboles ahí. Ningún otro jardinero ha tenido jamás tanto amor e interés por sus plantas como el que Dios tuvo por el huerto plantado al oriente del Edén. Él tenía en mente un plan a largo plazo, cuando puso a los recientemente creados Adán masculino y femenino en el huerto del Edén. Él deseaba que el hombre creciera hasta obtener la madurez en Dios que le había permitido compartir con el mundo que le hubiera permitido compartir con el mundo la sustancia espiritual del huerto, si el hombre hubiera obedecido el mandato de Dios sobre el orden para comer en el huerto. Habría aprendido las lecciones de dependencia e independencia que Dios quería que aprendieran y habría podido estar en la posición adecuada para ser el eje de las naciones en la rueda del mundo. Veamos lo que hizo como para preparar el camino para la vida del hombre en el huerto y cómo era el plan de Dios para el hombre que aprendiera lecciones de dependencia e independencia. Dependencia e independencia. Entonces nosotros vemos que había, dice la Escritura, que había un árbol. Había muchos árboles y que esos árboles podían ser comidos. Pero habían dos árboles específicos en los cuales decía, hay el árbol de la vida y hay el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero este árbol tenía una característica que estaba en el centro. Y nosotros muchas veces creemos que son dos árboles separados, pero es un árbol que estaban los dos árboles ahí. El árbol de la vida estaba inmerso en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y quién es este árbol de la vida? Nos dice que es Jesús. Y lo hermoso de esto es que nosotros entendemos que de quién vamos a depender. Aquí viene la lección de dependencia del árbol de la vida. Amén. Vamos a depender ¿de quién? De Jesús. Amén. Vamos a estar, y por eso dice la palabra que nosotros somos las ramas y Él es la vid verdadera. Nada podéis hacer fuera de mí. Amén. Entonces nosotros entendamos ese principio que nos pone la Escritura. Ahora vamos al otro árbol que estaba ahí, que era el que veían ellos, y ellos vieron esto, y dice que fue atractivo para su vista y fue deseado para su paladar, ¿no es cierto? Ya les inspiró este placer de tener una satisfacción. ¿Y qué pasó? Dice que ellos comieron del árbol del bien, del árbol del mal, del árbol del conocimiento, pero ahí aprendieron ¿qué? La lección de ¿qué? Obediencia. De la independencia, de la desobediencia que nos lleva a la independencia, a depender de nosotros mismos. Entonces todo lo que el Señor hace siempre es perfecto. Él tenía otros planes, no se dieron, pero Él siempre es un Dios de oportunidades, un Dios que tiene un plan B, siempre, Amén. y va a cambiar. Y gracias a eso tenemos la bendición de poder estar con Jesús, de poder conocer a Jesús, de que sea nuestro Salvador, que sea ese Cordero inmolado, que sea esa sangre del Cordero que nos hace aceptos al Padre. ¿Sí? Tal vez ahorita es un tiempo de comenzar a aprender las cosas. No es solamente porque hay iglesias, y sí es importante, que motiven a la gente, que puedan decirle, sí, ¿sabes qué? Que estás hecho para esto y todo, pero es básico aprender las cosas, es básico aprender la doctrina de Dios, es básico aprender los fundamentos del Señor. Nosotros no podemos caminar o levantarnos si no tenemos un buen fundamento, que es Cristo Jesús. Entonces debemos conocer. ¿Y qué es lo que dice la Escritura aquí? Para entrar, y yo le voy a hacer no como algo que va a ser congruente, porque la palabra, estamos hablando de Génesis y creemos que vamos a hablar de Génesis, pero luego nos vamos a pasar a Samuel. Y tiene relación, porque vamos a ver que siempre hay un lugar. Tal vez el huerto del Edén era un lugar correcto, pero ¿sabe qué pasó? No fue correcto para Adán y Eva. Adán masculino y Adán femenino, porque lo que hicieron, tomaron decisiones por ellos mismos. Y ese lugar que era correcto en el Señor, su posición no fue la incorrecta, por la forma en la que ellos actuaron. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Y en el libro de Génesis, esto está en 2, del 7 al 10, vamos a ir a Génesis 2, del 7 al 10, ¿ya lo tiene? Ya. Y dice la palabra, y Dios
el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Por eso es tan importante que nosotros en nuestro sentido del olfato siempre le pidamos al Señor que sople sobre nuestra nariz, que sople el viento del Espíritu Santo. Y es el órgano, hablemos así, el sentido más importante. No es la vista, no es el oído, son importantes, pero el más importante es el olfato. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde nosotros comenzamos a ser seres vivientes, porque fue el soplo de vida que nos dio, sopló sobre nuestra nariz. Incluso cuando éramos tal vez embriones, cuando ya íbamos a ser formados, ya el Señor sopló. Entonces, no tiene ningún pretexto, leyes dadas por los hombres, que dice que sacan las farmacéuticas pastillas del día después para decir que solamente es un producto o todavía no son seres vivientes. No, nosotros ya antes de venir, ya cuando estamos en la concepción, ya el Señor ha definido por nosotros el óvulo y el espermatozoide, ya somos seres vivientes, porque el Señor ya nos escogió y sopló sobre nuestras narices. Aleluya, y eso es lo que tenemos que defender y tenemos que tomar el lugar correcto, como el Señor nos está llamando a que la iglesia se levante. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban buenos frutos, apetecibles y buenos. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. Vemos que todo era perfecto, todo hizo el Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que escoger. Siempre el Señor va a ser un lugar perfecto, va a ser un lugar correcto. Pero cuando vienen las situaciones y nosotros de una u otra manera fuimos afectados por las decisiones de Adán, hembra, y Adán, hombre, ¿qué es lo que pasó? Nos desubicaron. Y nosotros siempre vamos a tener que escoger. Y aquí viene una situación interesante en el lugar correcto, que muchas veces la iglesia cree que estar en el lugar correcto es estar en la iglesia, es estar en el palacio. Porque nosotros somos llamados a ser reyes. Pero la Escritura nos enseña que los reyes, ¿cuál era el lugar perfecto y el lugar correcto para los reyes en el Antiguo Testamento? No era el palacio, era el campo de batalla. Y la iglesia no puede quedarse en el palacio y no ir al campo de batalla. Y ahí es cuando nosotros vemos aquí, en 2 de Samuel 11:1, vamos a ir a la Escritura. ¿Y por qué le digo que tiene esta relación? Dependencia e independencia. ¿Sí? Es muy importante que nosotros dependamos de Dios y no dependamos solamente de nosotros mismos. En 2 de Samuel 11:1. Vamos a ver algunas cosas, lo que está aconteciendo en nuestro país y lo que está aconteciendo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y dice en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, en la primavera, ¿no es cierto? Salían de campaña. ¿Qué es salir de campaña? Salir de conquista, salir a la guerra, salir a conquistar. Y justamente nosotros vemos que muchas veces nosotros queremos ser como Salomón, queremos construir palacios, queremos construir casa de oración para Dios. Pero el Señor, antes que nos pongan a construir, antes de ser constructores, lo que quiere es que seamos conquistadores, que vayamos al campo de batalla, que ese es el lugar correcto en el cual la iglesia y usted tiene que estar. Esto es lo que nosotros estamos viendo y todo tiene una concatenación. Si usted se pone a ver que nosotros estamos ahorita en ayuno, ¿por qué? ¿Para qué? Para mantener la unidad, no solamente de la iglesia, sino de su familia primeramente. Su familia es muy importante para Dios. Nosotros muchas veces queremos mantener la unidad con otras personas y no en nuestra familia.
La semana pasada hablábamos en esa versión que decía, la mujer sabia une a la familia. La mujer necia o insensata desbarata a la familia. Entonces es un rol muy importante el que tiene la mujer. No se diga el hombre y no se diga ustedes como pareja, porque son una familia. Aunque todavía no tengan hijos o vayan a tener o ya tengan hijos, es muy importante su unidad y que estén dependiendo de Dios. Y que hagan la situación o hagan las cosas correctas en el lugar correcto. Muchas veces nosotros creemos que el lugar correcto es el palacio, es las 4 paredes que nos rodean, es la casa. Miren lo que ha pasado en esta pandemia. En un lugar en el cual nosotros hemos dicho, sí, un lugar en el cual nosotros estamos protegidos. La casa, no vamos a salir de la casa. ¿Y qué produjo no salir de la casa? Comodidad, pasividad. Sí, yo estuve resguardado, pero ¿qué pasó? No tomamos el riesgo. Y a mí lo primero que pasó cuando nosotros estuvimos y entramos en pandemia, lo primero que pasó es que tomé el riesgo de salir a hacer compras. Si no, no había, ¿no es cierto? Salí, pero ¿qué es lo que pasó? Cuando yo salí, lo primero que tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y le hablé del Señor. Y le dije, y fue el Espíritu Santo que dijo que este era un tiempo apremiante para las personas de decisiones. Y miren, tomamos el riesgo, pero muchas veces no implica salir y no tomas el riesgo. Tienes que tomar el riesgo. Ahora tú has tomado el riesgo de venir y estar en la casa del Señor, porque era más plácido estar en tu palacio, ¿no es cierto? Estar descansando. Hemos trabajado de lunes a sábado. Ya parecemos alemanes. Pero el domingo tengo que descansar. Pero has tomado el riesgo de venir, una decisión. Y descansar verdaderamente es estar en el lugar correcto. Y este es el lugar correcto. No te quiero decir que este es un palacio o que esto es una casa. Sí, es la iglesia, pero la iglesia no es un lugar físico. La iglesia eres tú. Cuando tú sales de aquí, sigue siendo la iglesia. Esto es lo que alberga a la iglesia que somos cada uno de nosotros. Pero la iglesia tiene que moverse, tiene que estar en movimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Una iglesia no crece porque la iglesia en sí, las personas, no están en movimiento. Y ya le voy a hablar más adelante de las cosas como cuando nosotros damos y ponemos a las personas y damos nuestras batallas y delegamos las batallas a otras personas. Y muchas veces le decimos, es mucho más fácil que no asumir el error, ponerlo en otro el error, que asumir el error. Es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es delegando las cosas. Y la iglesia no puede delegar situaciones que tenemos que nosotros experimentar. Y nosotros vemos que el rey siempre va adelante de su ejército, ¿no es cierto? Es lo que nos enseña el Señor. Y a la venida del Señor, ¿qué vamos a ver? ¿Usted ha visto en qué dice en Apocalipsis? Y vi que venía montado alguien en un caballo blanco y su muslo se decía que estaba escrito, estaba ahora que es muy famoso los tatuajes. El Señor tiene tatuado en su muslo, dice Señor de señores y Rey de reyes. Y viene cabalgando. En su caballo viene a la última batalla, ¿sí? Y viene con su ejército. Y en ese ejército vamos a estar nosotros, también montados en el caballo blanco de la fe. ¿Sí saben? Amén. Porque nosotros ese es el caballo blanco que nos va a servir, que es la fe, para ir a la batalla, a la última batalla. Entonces, nosotros vamos a ver que siempre el rey va adelante y va al campo de batalla. David no siempre fue un guerrero, tuvo una transición. Fue pastor a guerrero y fue rey, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo David se posiciona como rey?
Acuérdese, no solamente cuando fue Samuel y el Señor le dijo, anda a la casa de Isaí, comienza tú a ver cuáles son los hijos y yo te diré a quién tú tienes que ungir como rey. Pero ¿qué hizo Samuel? Lo primero que hizo Samuel, ¿qué fue? 7 hijos son lindos, son maravillosos, son altos, son fuertes, son guapos. Cualquiera de ellos puede ser el rey. Pero nunca se percató y el Señor nunca le dijo que era por la altura, no era por su capacidad, sino que el Señor dijo, falta uno, mándale a llamar porque él está en el campo. ¿Y a quién lo trajeron? A David. Y David tal vez en ese tiempo no se había desarrollado. Porque después me dice que era de un joven de alto, de hermoso semblante y todo eso era David. Pero tal vez en ese muchachito era todavía el pastor que cuidaba las ovejas y era un pastor chiquitito. Y incluso Samuel, siendo el profeta de Dios, siendo el sacerdote de Dios, era el que gobernaba a Israel. ¿Qué pasó? Le dijo, él es. Dijo, el hombre mira lo que tiene al frente, más Dios mira el corazón del hombre. Y esa es una realidad. Entonces nosotros siempre nos fijamos. Y nosotros muchas veces creemos y queremos tal vez al mejor opcionado, que el presidente que nosotros creemos que es el mejor opcionado, el que sabe más, ese tiene que ir. O la persona a quien más nosotros nos gusta o tenemos más afinidad, pues él tiene que estar adelante y tiene que ser la persona que sea nuestro jefe. Y no se trata de eso, porque hay un llamado. Y cuando nosotros vemos que Saúl no fue llamado a ser rey, ¿a qué fue? Él fue elegido democráticamente. Ahí cuando comenzó ya las elecciones de democracia, democráticamente eligieron rey. Ya le dijeron al sacerdote, a Samuel, le dijeron, hey, no queremos que tú nos dirijas, no queremos que Dios sea rey, sino queremos que un hombre de nuestra nación sea rey y nos gobierne. Fue democrático. Entonces ahí comenzamos a ver cómo el hombre comienza a tomar malas decisiones y se pone en el lugar incorrecto en vez de estar en el lugar correcto y comienza a depender de sus propias capacidades, de sus propios sentires, de su propio emocionalismo y de lo que él cree. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Muchas veces nosotros queremos una persona que nos agrade. El llamado es irrevocable. Cuando el Señor lo levanta, te guste o no te guste, tiene que estar adelante. Y es lo que nosotros queremos hacer, y es por eso que dice la palabra que el Señor escoge presidentes y escoge autoridades. Y nosotros, ¿cuál es nuestra función? No es criticar, no es juzgar, sino orar por esa persona que esté adelante. ¿Por qué? Para que haya paz en esa nación. Entonces, ¿qué es lo que yo me estoy dirigiendo y por qué me estoy diciendo eso? Porque nosotros hemos dejado el lugar. ¿Y dónde cuando dejamos el lugar que la iglesia deja, quién va a venir a ocupar eso? El enemigo. Nosotros muchas veces queremos y echamos la culpa al Estado, echamos la culpa a la familia, echamos la culpa a otras personas, a las instituciones y no cargamos con la culpa. ¿Por qué? Porque la iglesia no está tomando el lugar correcto. La iglesia está metida en las 4 paredes, está en su palacio, está en su comodidad. Pero es el tiempo de comenzar a salir. Es el tiempo, no estoy hablando de un alboroto, de ir a buscar y hacer una protesta. No, primeramente la guerra se comienza a ganar de rodillas. Dice la palabra en Efesios 6:12, no peleamos contra sangre ni carne, sino peleamos contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes, gobernadores, principados y todo ese tipo de estaturas que tenemos del enemigo. Y el Señor nos está llamando a que nosotros salgamos y nos pongamos en la posición correcta y no estemos en la situación y en el lugar incorrecto, que es nuestra pasividad. Y ¿sabe qué? El Señor nos habla y nos dice también que hay características cuando nosotros nos quedamos en el lugar incorrecto, pero cuando salimos al lugar correcto, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en el lugar incorrecto o equivocado, nos quedamos en ese lugar. Y David, en ese caso, estuvo y se quedó en el lugar equivocado en vez de estar en el campo de batalla. ¿Y qué pasó con David? Dice que él en un momento dado dijo, sí, usted va a ver en el libro de Samuel,
un poquito más atrás, en el 8:6, dice que todo él era un conquistador, él era un guerrero, él era un rey que donde iba conquistaba. Pero ¿qué es lo que le hacía la diferencia para que él conquiste? Dice que todas las victorias eran de Dios. Y muchas veces tus victorias no son tuyas, son de Dios. Pero esas victorias que Dios las fraguó, que Dios las hizo, ya te han cansado a ti. Y te has familiarizado con la presencia de Dios. Te has familiarizado con la iglesia. Te has familiarizado con el día domingo en venir y estar conforme. Nada más. Y no estás haciendo tu parte. Es más fácil encomendarle y decirle: pastor, ore. Pastor, ayude. Pastor, no hay mucha gente en la iglesia porque es su culpa. Pastor, no hace esto, no hace lo otro. Es más fácil. Pero hay que asumir también lo que nosotros y lo que cada uno de nosotros estamos llamados. No es solamente la persona que está al frente la que tiene que ir al campo de batalla. Porque podemos ir, pero cada uno de ustedes también tiene que tomar el riesgo de ir al campo de batalla. Y eso es súper importante que nosotros entendamos. Cómo la iglesia muchas veces delega nuestras responsabilidades. Las batallas no son de ellos sino nuestras, y mucho más fácil poner la culpa sobre otros, poner la culpa, que asumir la culpa. No delegues tu responsabilidad. Es fácil delegar la responsabilidad. Mire lo que está pasando ahora en Chile. Ahora me llegó nosotros tenemos un chat, dice Tabernáculo, es continental, y nos llegaba lo que está haciendo el Senado o lo que está haciendo la Asamblea Constituyente allá en Chile. Dice que ya están poniendo, ya no le van a poner a la mujer como tal, sino el individuo que menstrua. ¿Qué tal? Ya, porque ya la mujer ya está desapareciendo la situación de género. Y eso es el enemigo. ¿Y qué culpa tiene? ¿Tiene Boric? ¿Tienen los constituyentes? ¿Sabe quién tiene la culpa? La iglesia. Otra vez nosotros tenemos un hermano aquí. El hermano, ¿cómo se llama? El hermano de África, Michael. Él nos decía: nosotros demandamos de las personas o demandamos de los gobiernos, pero la iglesia no está llevando la luz afuera. Y esa es la verdad. No se trata de solamente ir a predicar, se trata de tus actitudes, se trata de tu situación. Y el Señor, antes de mandarte al África, antes de mandarte a la ventana 1040, creo que se llama, que es donde está realmente, donde diría Bonafón, donde las papas queman, realmente allá el Señor va a tener primero, antes de mandarte allá, te va a mandar a tu casa. Aquí. Aquí es donde tú tienes que sacar al enemigo del círculo que tú estás llevando. Y la batalla es más o menos como cuando se lleva esta disciplina deportiva que de la lucha greco-romana, entre dos personas, dice que tiene que sacar del círculo al otro y ahí es el que gana. Y nosotros exactamente estamos en esa batalla. Llevamos de una batalla y batallamos contra el enemigo, y al enemigo tenemos que sacarle. Muchas veces nosotros creemos que el enemigo y sus demonios nos están atacando, y la iglesia está muy pasiva, cuando la iglesia tiene que dar el primer paso. Porque ¿qué me dice la Escritura? Dice que los reyes en la primavera, dice que ellos salían de campaña. No es que esperaban al enemigo, pero ellos iban de campaña y salían. ¿Para qué? Para conquistar, para tomar terreno. Y eso es lo que la iglesia debe hacer. Entonces nosotros vemos allá en Chile, ¿qué es lo que está pasando? Vemos aquí en Ecuador, ¿qué es lo que está pasando? Vemos allá en Venezuela, ¿qué es lo que está pasando? Vemos en Colombia, ¿qué es lo que está pasando? Vemos en Perú, ¿qué es lo que está pasando? Y vemos alrededor del mundo, ¿qué es lo que está pasando? La iglesia no está tomando el lugar que necesita estar tomado, no está en el lugar correcto, porque nos hemos conformado en estar en el palacio. Hemos estado en nuestras casas. Mire ahora mismo qué es lo que ha pasado en la situación de la pandemia. Nos hemos acomodado. No, somos precavidos.
Ahí sí viene la prudencia. Ahí sí aprendemos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aprendemos la dependencia de nosotros mismos, la independencia. No, nosotros podemos hacer solitos las cosas. Yo me puedo educar solito, yo puedo coger esto. No es necesario congregarse. Eso es una mentira. Es súper necesario congregarse. Es evidente que tenemos que congregarnos porque tenemos que vivir comunidad, tenemos que ayudarnos, tenemos que experimentar. Porque yo no puedo estar solito en mi casa y el momento dado, cuando venga realmente el fragor de la batalla, ¿qué es lo que pasa? Esté solo. Yo necesito gente, comunidad que hable, que se exprese, que hable mi mismo idioma. Entonces tú vienes. Pero ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Está pasando que nosotros nos hemos conformado de venir de domingo en domingo, pasando 2 domingos, pasando 3 domingos y una vez al mes. ¿Y qué haces tú de lunes a sábado? Estás en el palacio, estás como David. ¿Y qué pasó con David? Dice que David se quedó en el palacio porque sí, si tú te pones a ver la escritura no dice que él estuvo cansado de conquistar. Pero traigámosle más o menos a este tiempo y dice, vamos a tener un feriado. Porque hemos trabajado, nos merecemos el feriado, estamos cansados y vamos a darnos un tiempito de descanso. Y muy bien, ¿qué pasó? Se quedó David y dice que sobre el tejado él vio, sobre la terraza vio a una mujer que era hermosa y era Betsabé. Y dice que la anheló con sus ojos y la mandó como rey. Ven, y acá, venga. Y dice que tuvo relaciones con ella y a causa de eso quedó embarazada. Y luego ustedes ya saben el resto de la historia. ¿Qué es lo que pasó? Que le mandó a llamar a su esposo, ahí ¿cómo se llamaba? Urías, el hitita. ¿Y qué pasó? Le dijo, métele primerito a él que vaya al campo de la batalla. Ni siendo israelita, pero él fue primerito. Y él consideraba a David y le dijo, no, ven a dormir, anda a dormir con tu esposa, porque ya estaba la maquinación de David para endosarle nuevamente ese problema del hijo, de esa situación mal concebida, endosarle al esposo. Pero no le salió, porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros planificamos y cuando viene el propósito de Dios, por más que nosotros nos pasemos pensando a la noche cómo vamos a hacer, el Señor no va a permitir. El Señor va a levantar un confrontador, alguien que venga y nos confronte y nos haga cambiar de actitud y nos ponga en el lugar correcto, no en el lugar incorrecto. ¿Y qué pasó? No conforme con eso, ¿qué pasó para la familia de David? Cuando nos quedamos en el lugar incorrecto, siempre va a haber un riesgo para nuestra generación. ¿Qué pasó con la generación de David? Rebeldía, muerte, homicidio, violación, una locura, fue un veneno. Y nosotros cuando estamos en el lugar incorrecto, nuestra generación es la que sufre, porque vemos una situación liviana. Vemos actitudes, dirían, no, hijito, tranquilo, no pasa nada, está bien, no, hijito, yo voy, yo me sacrifico, yo estoy en esto y estoy en el otro. Y no nos ponemos en la actitud adecuada. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una generación rebelde a la palabra y a los principios de Dios. Que cuando nosotros queremos que realmente busquen de Dios, no, eso es para ti, ya tienes tu edad, yo cuando llega a tu edad ahí me voy a poner a pensar en Dios. Y no es así. Tenemos que nosotros ponernos en la posición correcta, en el lugar correcto. Tenemos que tomar el riesgo de ser personas que en un momento incomodemos a nuestra familia, incomodemos a nuestras amistades, incomodemos, no, yo no quiero, no, yo como no quiero incomodar a mis amigos, no les voy a hablar del Señor. Tranquilo, voy a estar con ellos, no les voy a hablar. Cuando te inviten, es donde tú tienes que entrar al campo de la batalla. Porque si no te van a terminar convirtiendo. Vas a ser presa del enemigo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú estás en la casa o estás en el palacio, estás cómodo, ¿quién se ocupa de ti? Tú no te preocupas del enemigo.
El enemigo está ocupado en ti. Y está poniéndote pensamientos. No. Has estado orando. Has sido fiel toda tu vida. Ahora es un tiempo de descanso. No va de aquí hasta que venga el Señor, no podemos descansar. Porque si nos ponemos a descansar, es como hay un refrán mexicano, dice: allá donde te vas al hueco, ahí vas a descansar, pero mientras estés vivo, trabaja. Ajúa, dicen los mexicanos de eso. Y esa es una realidad. Pero nosotros muchas veces estamos cansados y queremos ser como David. ¿Y qué le pasó a David? Cayó en tentación, y no solamente cayó en tentación, dice que fue presa de su propia concupiscencia. ¿Sí? Lo puso en su mente, se embarazó de esa situación y luego dio a luz al pecado. ¿Cuántas de esas cosas? Y no estaba preocupado del enemigo. Pero cuando estás en el campo de batalla, estás preocupado de eliminar al enemigo. Estás batallando y estás diciendo: a ver, vamos a ir adelante y a ver el enemigo dónde está. Pero si nosotros nos quedamos en la zona de confort, ¿qué es lo que va a pasar? El enemigo va a estar con nosotros y el enemigo nos va a dar donde más nos duela y donde más te duele a ti. Tu familia. Tu familia. Y es porque has bajado las murallas. Te has dado un break. Te has dado un fin de semana. Te has dado, como dice, un puentecito. Y te has dado, como dice, siempre se me va esta palabra, como lo que dice, te has dado las vacaciones forzadas por el cansancio que nos da siempre el gobierno. Eso. Y nosotros muchas veces queremos llevar eso a la iglesia. Cuando sabemos de que viene vacaciones, va a bajar la gente porque nadie va a tomar vacaciones. Cuando hay feriado, también la gente toma feriado y no viene la gente. ¿Por qué? Porque están descansando, porque se ponen en modo de las personas, del mundo. Entonces, no marcamos la diferencia. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos levantemos y que cada vez que vayamos a la guerra impactemos nuestro territorio. Entonces vamos a ser diferentes. Entonces no tenemos que estar temiendo de que si, me ven mal. Va a haber personas que ahora digan: no le invites al recalde porque el recalde es un aburrido. El recalde solamente habla de Dios y punto, y nos viene y nos condiciona y no nos deja hacer las cosas. Nos pone estorbo. Bendito sea el Señor que les pongo estorbo. Y si no me invitan, ya pues cierto, no voy a ir. Pero luego me van a invitar y me van a decir: recalde, ven, ora. Necesito que mandes unas palabras porque hay un amigo de nuestros pupitres que está con cáncer. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No, allá, no, orar por esa persona para que el Señor se mueva e impacte ese territorio, porque estamos en campo de guerra, porque el enemigo quiere callarnos, la iglesia quiere estar estática. Esa es nuestra naturaleza, pero la iglesia del Señor es en movimiento. Amén. Tiene que estar en movimiento. Amén. Y nosotros acá vemos, estamos abriendo puertas al pecado. Cuando nos quedamos en el palacio, cuando nos quedamos en la zona incorrecta, estamos abriendo puertas al pecado. Cuando tú estás cómodo, no estás preocupado del enemigo, sino el enemigo está ocupado de ti. Y eres vulnerable para el enemigo. Es bueno ser vulnerable para Dios. ¿Qué es lo que cantábamos esta mañana? ¿Qué decíamos esta mañana? El lugar más alto. ¿Cuál es el lugar más alto? Está a los pies de Cristo. Irónico. Nosotros muchas veces queremos la montaña, pero el lugar más seguro es el valle. ¿Sí saben? Porque es donde vamos a depender de Dios. En la aflicción, en la prueba, en la situación es donde vamos a depender de Dios. Sería ser absurdo y tonto e ignorante cuando nosotros queremos depender de nuestras capacidades. Pero el Señor va a permitir que muchas veces vengan esos golpes a nuestra vida para despertarnos. ¿Sí? El palacio está supuestamente protegido. Cuando estamos en casa, cuando estamos en la iglesia, creemos que estamos protegidos. Sí, aquí estamos protegidos. Todos somos santos, aquí no me va a pasar nada. Afuera más bien, si yo comienzo a hablar del Señor y todo eso, me va a pasar. No, ¿sabes qué? Ahí donde tú vas afuera y vas al campo de batalla, es donde vas a
estar más protegido del Señor. Amén. Acuérdate qué es lo que nosotros vemos en una parte de la palabra. Cuando vemos al Señor que va sobre el mar, caminando sobre el mar. Y dice que comienza a haber una agitación y se levanta un viento huracanado. Y en medio de ese mar agitado estaba una barca. Y habían los discípulos. Y le dice a Pedro, Pedro, ven. ¿Dónde estaba Pedro más seguro, más protegido? En la barca. En la barca. No, estaba en el mar porque Jesús estaba en el mar y le estaba llamando. Pero los otros que estaban en la barca no estaban protegidos porque estaban supuestamente ellos en la barca. ¿Y qué es una barca en un mar tan agitado? ¿Qué es una casa en un movimiento telúrico? ¿Qué es una fortaleza enfrente de una bomba atómica? Nada. Y nosotros más bien cuando estamos metidos con Jesús, cuando estamos en la zona de ¿cómo se llama? De riesgo, es donde realmente estamos más protegidos. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos en prueba, porque ahí el Señor despliega sus alas. Mire lo que nos mandaron esa visión. Los ángeles dicen que están para protegernos, para cubrirnos. Pero si nosotros nos quedamos, ¿qué va a tener que hacer? Nada. Un ángel no puede cubrir nuestra mente, porque nosotros tenemos que estar preocupados en cubrir nuestra mente con el Espíritu Santo y con la palabra. Amén. Pero de ahí vamos a ser presas del enemigo. Muchas veces creemos que estamos protegidos. Aquí adentro sí hay protección de paredes, pero afuera en el campo de batalla hay ángeles del Espíritu Santo y Dios nos prometió que Él estaría con nosotros en cualquier lugar y la batalla está ganada. La iglesia tiene que atacar y tiene que avanzar. Y la iglesia no es solamente, no, que si no va el hermano, si no va el pastor, yo no voy. No, la iglesia eres tú. La persona que el Señor escogió en tu familia para que tú vayas al campo de batalla y levantes la bandera de Jesús y comiences a compartir. Y ahí es donde Dios va a desplegar ángeles, va a desplegar su Santo Espíritu y Dios te va a proteger. Cuando estés tal vez en tu negocio, ahí puedes cambiar las cosas. ¿Sí? A ver, ¿por qué no vendo? ¿Por qué no esto? Pues tengo que comenzar a orar. Tengo que comenzar a batallar en ambiente espiritual y la batalla tiene que ser ganada en ambiente espiritual. Y luego yo veré la victoria en la parte natural. Aleluya. Ay, yo no sé qué pasa con mi suegra. Yo no sé qué pasa con mi suegro. Yo no sé qué pasa con mi mamá. Yo no sé qué pasa con los hermanos. Siempre están en contra mía. Has bajado y te has quedado en la zona de protección. Has preferido ayudarte y decir estás mejor. No, tienes que ir a tomar el riesgo para que el Señor haga las cosas. Aleluya. En el palacio, nuestras generaciones pueden ser afectadas. Y ahí es donde nosotros vemos que fueron afectadas, ¿no es cierto?, las generaciones. Y ese adulterio pasó de generación en generación. Y así mismo tú no te das cuenta qué es lo que pasa. Por eso es tan fácil saber. Y nosotros podemos levantarnos en ayuno cuando ha habido adulterio en nuestra familia. Porque hay rebelión. Y rebelión quiere decir, es igual al espíritu de adivinación, brujería. Es porque ha habido. Y antes de que haya un adulterio natural, tiene que haber un adulterio espiritual. ¿Y qué quiere decir adulterio? Dejar a tu esposo, dejar a tu esposa, pero en este caso le hemos dejado a Dios y lo hemos suplantado por otra persona, lo hemos suplantado por otro ídolo. Entonces es mucho más fácil ese momento cuando le dejamos a Dios y ya no estamos con Dios, caer en adulterio natural. ¿Y el por qué yo caí? Acuérdese, las cosas no pasan de la noche a la mañana, sino se van formando cuando usted da la chance. Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. El quinto dice, en el palacio somos confrontados.
Después de todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos a que el rey David era el rey. Cuando tú eres el papá, muchas veces abusamos de tu autoridad. Viene un hijo y te confronta y le dice, tú te callas la boca, porque yo soy tu papá y a mí me respetas. ¿Y qué pasó exactamente con David? Fue Natán y le dijo, David, rey, te voy a contar esto. Y el que cometió esto y fue esto, fuiste tú. ¿Y qué le dijo David? David le puede haber dicho, mejor calladito, porque yo soy el rey. Si no, mando yo mis súbditos y te vuelo la cabeza. Pero ¿cuál fue la actitud de David? Sí, reconoció. Y eso es lo que el Señor quiere esta mañana, que cada uno de nosotros reconozcamos que hemos dejado de hacer cosas, que nos hemos ubicado en la posición incorrecta. Pero eso no quiere decir que no nos podamos ubicar y no podamos hacer lo correcto delante de Dios. Y hacer lo correcto delante de Dios es reconocer nuestro pecado. Ahí es donde viene el avivamiento. Y a través del ayuno y la oración es cuando el Señor comienza a hacer algo en tu vida y el Espíritu Santo comienza y puede trabajar en tu corazón. Dios puede trabajar en cualquier corazón, porque tiene una característica el corazón del ser viviente. Es engañoso y más terrible que cualquier cosa. Ese es el corazón que todos tenemos. Y el Señor, para sacar eso, Él podría crear tantas situaciones, pero es un Dios amoroso, que va a crear situaciones para que nosotros podamos reconocer primeramente. Por eso este día es un día de decisión. Cada día es un día de decisión. ¿En quién quieres ser tú? ¿Depender? ¿O quieres ser independiente? Depender de tus propias fuerzas, depender de tus propias capacidades, depender de tus propios placeres, satisfacciones, o depender de tu propia inteligencia. Yo me valgo por mí mismo, sino depender, decir soy vulnerable. Entonces vemos que aquí David fue confrontado y él no fue tan sinvergüenza de decir, ¿qué pasa? Te estás inventando. Nosotros vemos en el mundo y leímos ahora mañana qué dificultades tenemos. La gente habla mentira, la gente habla cosas que no son verdad. Y vemos que la gente es tan sinvergüenza que siendo encontrada en el hecho, siendo encontrada en la situación, niega. Es mucho más fácil reconocer. Bueno, podríamos decir, es mucho más difícil cuando tú tienes tu costra ahí, ¿no? Cuando no quieres reconocer que Dios quiere hacer algo en tu vida. Y el Espíritu Santo viene para que cada vez el Espíritu está trabajando en nuestras vidas y está tocando a nuestro corazón. Es el tiempo de que reconozcas de que Dios es lo primero. Entonces vemos que el Señor comienza y nuestra actitud es súper importante para decir, Señor, reconozco. Cada vez tenemos que reconocer, y no es que por mi culpa, por mi gran culpa y pasa el hecho. No, esta mañana, Señor, quiero que pongas el sentir. Espíritu Santo, hazme vulnerable delante de ti y te necesito, Señor. Yo no he estado apático a las cosas, he estado en otras cosas, no he estado acudido al llamado, sino, Señor, he estado en una posición cómoda. Te pido, Señor, que me perdones. Pero es mucho más fácil. Él no se pone en esa posición. Él ya está así. Todos están así. Yo estoy bien. Entonces, ¿qué podemos seguir adelante si no reconocemos? En el palacio tenemos la oportunidad de recomenzar. David reconoce su pecado y verdaderamente se arrepiente, y al momento que se levanta no se queda en el lugar equivocado, sino que va al campo de batalla. ¿Sí saben? Que él no quería levantarse porque estaba tan dolido, tan arrepentido de su pecado hacia Dios, no hacia él. No porque se había muerto el niño en Betsabé, y no por lo que él había hecho, sino por lo que había contrariado a Dios. Él le decía que le amaba, pero con sus actitudes le dijo, Dios, sí te amo, pero yo amo más mis cosas. Y eso es lo que nos acontece muchas veces. Y ahí, pero en el palacio, ahí cuando somos confrontados, en el lugar que venimos acá, por eso cada día, cuando muchas veces no te gusta y vienes una vez por semana o una vez
cada 2 semanas, una vez cada 3 semanas o una vez al mes, no te gusta la confrontación, porque este púlpito, esta parte es para confrontar. La palabra de Dios te va a confrontar y va a ser como un espejo, y lo que vas a ver no te va a gustar, Amén. porque no está la imagen de Cristo. Pero es el tiempo en el cual digas: Señor, Espíritu Santo, ayúdame a recobrar mis amados, a recobrar mi imagen en ti, Señor. Y ahí el Señor va a comenzar a hacer. Y en 2 de Samuel 12:29, vea cómo es lo que hace David, para que me diga que yo me estoy inventando. 12:29. Por tanto, David, una vez, ¿no es cierto?, que ya reconoce su error, se levanta. Él dice: estoy en el lugar incorrecto, estoy aquí en el palacio, soy un rey, y es primavera y tengo que ir a batallar, tengo que ir al campo de batalla. Entonces he estado en un lugar equivocado, donde el enemigo, fui presa del enemigo por mi insensatez de pensar que estaba cómodo. Dice: por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos, y estaba adornada de piedras preciosas. Luego se le pusieron a David. Él recobró nuevamente el llamado, y esa corona nuevamente le identificó como rey. Cuando tú vas al campo de batalla, el enemigo sabe quién viene, pero el Dios sabe que viene una corona para él. Amén, Señor. Porque tú tienes que estar en el campo de batalla, porque estás dando la posición correcta a Dios en tu vida. Entonces ahí cambian las cosas. Y estamos aquí para allá, la conclusión. Estamos cumpliendo nuestro llamado, conquistamos en el espíritu primero y luego en la parte física. No hay victoria en lo natural si no oramos, si no batallamos primeramente contra las huestes de maldad. Y no que tú batalles, sino que Dios despliega ángeles. Amén. Despliega tu Santo Espíritu, Amén. despliega la sangre de Cristo, despliega el nombre que sobre todo nombre, y comienza a ver una batalla como tú no te puedes imaginar, y el Señor comienza, y tú eres el protagonista, porque estás a los pies del Señor. Amén. Estás en el lugar correcto, ahora sí. Estás aparentemente vulnerable en lo físico, pero estás totalmente protegido por el Señor. Entonces vale la pena tomar el riesgo. No, ya voy a claudicar porque toda mi familia se levantaba en mi contra. Y te voy a decir una cosa. Hace 20 años, ¿qué cantidad de cristianos evangélicos había en Ecuador? ¿Perdón? ¿Cuántos? No. El 5%. El 5% de personas de toda la población era el 5%. Ahora, en este tiempo, ¿cuántos cristianos evangélicos estamos aquí en Ecuador? ¿Cuántos profesamos la fe en Cristo Jesús? El 12%. Hemos crecido el doble. Qué pena. Nuestra influencia es menor. ¿Sabe por qué? Porque la población creció y no alcanzamos lo que realmente alcanzamos en ese tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Solamente ponte este estamento. De 100 personas, 12 conocen al Señor, 88 no la conocen. Te voy a llevar a algo más personal. Tu familia, coges toda tu familia, tenemos toda nuestra familia, hacemos una gran reunión de la familia, tal, y llegamos a 100 personas de esa familia. De esas 100, 12 únicamente conocen a Dios, las 88 no lo conocen de tu familia. Ese es el resultante. Entonces, ¿qué está pasando? El enemigo está tomando el lugar que la iglesia, que nosotros hemos dejado. Entonces, no es que mis papás, no es que los pastores, no que el curita, no que el otro y el resto, siempre echamos la culpa. Nosotros no estamos haciendo las situaciones. Nosotros no estamos tomando el lugar correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces tenemos que ir al campo de batalla. ¿Y qué es el campo de batalla?
prácticamente lo que usted hace. Va y predica. Y tal vez habrá gente que le quiera cerrar las puertas, y no es la gente, sino lo que está atrás de esa gente, que es el enemigo que quiere calle la boca. ¿Qué quiere decir? Pero no tiene que claudicar porque está en el lugar correcto. Y en el lugar correcto está todo lo correcto. Y como decíamos la otra vez, está en la tormenta perfecta, donde el Señor le va a guardar. Amén. Donde el Señor va a hacer las cosas que tiene que hacer. Y nosotros vamos al segundo punto, que ya termino con esto, uno más. Estamos conquistando nuevos territorios. Estamos aquí porque una generación pagó el precio. Tú estás aquí porque hubo una generación que pagó el precio. Amén. ¿Sí? Y no es que tú estás porque eres lindo. No porque tú un día te levantaste y dijiste, no, yo soy súper inteligente, yo ahora necesito de Dios. No. Hubo gente que pagó el precio por ti, que tomó el riesgo. Hubo familias, si sea una persona que ella se arrodilló, fue tu mamá, fue tu abuela, fue tu bisabuela, fue tu tatarabuela o tu tatarabuelo, lo que sea, pero estuvo una persona. Y si no hubo nadie en tu familia, hubo alguien, fue un misionero que vino de los Estados Unidos, que vino de Inglaterra, o que hubo un japonés o un chino que estuvo orando por ti en el espíritu para que tú estés aquí. Amén. Pero pagó el precio. Y nosotros estamos pagando el precio. Sí, que en nuestra familia podemos. Y queremos el territorio, queremos expandir el territorio. Pues tenemos que pagar el precio. Y este es el día, este es el tiempo para decirle, Señor, ayúdanos. Y sabe que en 2 de Samuel 8:16 dice que David, usted lo puede leer, anótelo, dice que David era un conquistador que entraba y se iba jalando todos sus ejércitos enemigos. Y no contento, cogía al rey de esa nación, le cortaba la cabeza y decía, ahora esto es de Israel. Pero ¿qué dice? Él ganaba las victorias, Dios le daba las victorias a David. Amén. Y eso no es tu victoria, no es tu batalla. Las batallas y la victoria es de Dios. Amén. Solo dáselo. Mira, cuando las cosas pasan, aquí nosotros estamos viviendo una situación tan difícil en el Ecuador. No nos vayamos al extranjero, ya estamos experimentando eso aquí. Estamos viviendo una situación de pandillas, de narcotráfico, de carteles. ¿Y quién está tomado ahí? El enemigo. ¿Y quién debería estar ahí? No negociando la droga a la iglesia, no. Orando. No orando aquí solamente, orando en tu casa, poniéndote a la venta, pero nosotros estamos tan preocupados. Señor, dame trabajo. Señor, dame alimento para mi familia. Dame para que yo pueda solventar todas las necesidades. Y somos tan egoístas que nuestro basamento y nuestro territorio es tan reducido que solamente estamos hablando de nosotros mismos. Discúlpanos, Señor, porque nos hemos olvidado de que el campo de batalla es afuera, no es aquí. Y estamos en el lugar correcto donde tú vas a desplegar ángeles y vas a desplegar una legión de guerreros para que batallen contra el enemigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que provocar. Y este círculo, ¿sabe cómo se llama? Se llama Ecuador. Tú ya tienes que extender más allá tu visión. Ya no es tu familia, ya no es tú, es la nación. Como Ecuador para Cristo, y va a marcar la diferencia. ¿Sí? Y cuando estamos en el lugar correcto, estamos trayendo bendición al pueblo de Dios. Amén. No solamente al pueblo del Evangelio de Cristo. No. Porque si no seríamos escasos. ¿No es cierto? Ni con todas, sumados con todas las iglesias que están alrededor del mundo, diríamos que estamos escasos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo hay muchos miembros. La cabeza es Jesucristo. Y nosotros, sin importar, cuando vamos al campo de batalla, estamos no solamente bendiciendo a nuestra familia, bendiciendo a nosotros, sino que estamos bendiciendo al resto. Y tal vez el resto no es ni siquiera todavía el cuerpo de Cristo. Pero usted cuando está hablando de las cosas de Dios y estás en la posición correcta, bendices e impactas tu derredor.
Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, cuando tú vengas acá, impáctala a la persona que está al lado. No le impactes porque cuando dice que eres hermano, me impacta porque viene. Estoy impactado. Pastor, feliz. Despiértese. Ayer, en un testimonio. Ya, después ya termino. De ir y predicar. Amén. No solamente de ir y predicar. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos ver. La gente dice Señor, Señor. Y dieron muchas cosas. ¿Y qué pasó? Y les dijo el Señor, salid de aquí, hacedores de maldad. Nosotros en la iglesia y en el campo de batalla vamos a ver cosas sobrenaturales. Pero eso no quiere decir que nos acostumbremos a las cosas sobrenaturales. Y como dicen, no solamente porque tal vez usted tiene ese don, usted tiene ese llamado, hermano. Usted es una evangelista nata, y punto. O sea, es una persona que lleva la palabra donde usted va. ¿No es cierto? Pero habrán otras personas que no. Tal vez van a ser maestros. Tal vez van a ser personas que tengan su temperamento un poco más o menos agresivo que otro tipo de temperamento. Pero con su actitud, con la forma de ver, con la forma de tratar, con la forma de sentarse, me están testificando de que hay un Dios en su vida. Amén. Entonces ahí nosotros tenemos que muchas veces, porque si fuera de eso, que yo me voy a las calles y comienzo a predicar, pero ¿cómo está mi vida? Yo les puedo estar predicando a mi familia, a mis hijas, mira, Dios, que esto, que cuídate, porque si no, ¿y cómo está mi vida? Como la otra vez nos decían, ¿cómo está mi vida? Que mis hijas quieren trasladarse acá a vivir, porque acá soy un santo, pero en la casa, ¿qué soy? Tu territorio, tu campo de batalla no es afuera, no es al frente de la presidencia, tu campo de batalla es tu derredor. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás permitiendo que tu familia venga? ¿Estás permitiendo solamente tú? Mire, solamente yo para terminar le voy a dar una situación. Yo estuve en una zona de confort muchos años, en la cual yo solo me alimentaba, y yo estaba bien, estaba placentero. Estaba en la iglesia y decía sí, el Señor me utilizaba, no eran mis dones, eran dones del Señor. Maestro, predicaba, compartía todas las cosas. Y mi familia solo me acompañaba. Y estaba secándose mi familia y el Señor tuvo que decir, hijito, vamos acá, tienes que salir, porque tú estás acomodado. Y cuando yo fui y salí de la iglesia durante 5 años, tuve que estar sentado, tuve que estar inconforme muchas veces, y muchas veces pensar en mi tonto pensamiento que tal vez yo predicaba mejor que ese predicador que estaba ahí, y que daba yo y que sabía más que ese. Y el Señor me dijo, hey, no se trata de ti, tampoco se trata de mí, se trata de tu familia. Y fue hermoso porque comencé a ver que el lugar correcto que yo creía era la iglesia, no era el lugar correcto. Yo estaba conforme, estaba ahí acomodado, pero el lugar correcto fue ir a otras iglesias, incomodar a esas personas, incomodarme yo y ver que mi familia se levante en el llamado del Señor. Aleluya. Si no, no hubiera podido, no puedo. Pero no era el llamado solo para mí. El llamado es para mi familia. Entonces no te confundas. Cuando dices, yo soy un predicador, yo soy un evangelista, soy un profeta, soy ¿qué más? Un maestro, o soy un apóstol. No, tu familia tiene un llamado. Y tú estás a cargo, padre de familia. Una de las cosas que yo siempre hice, le digo y le agradezco a Dios que no fue por mi conocimiento e inteligencia, es que el Señor puso un temor. Como empresario, cuando nosotros comenzamos un almacén, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Trabajar, pero bendito sea que había la palabra de Dios. La bendición no viene de tu esfuerzo, la bendición viene de Dios. Y el Señor me habló y me dijo, hay un día que tienes que descansar. Hay un día que
que por más que tú te levantes temprano y te vayas a acostar, si no tienes mi bendición, no vas a hacer nada, aunque creas que tú vendes. ¿Sabes qué? Nosotros no abrimos, desde un inicio, no abrimos los días domingos. Y cualquier persona que yo hablo me dice, estás loco. Tienes almacenes en plena Amazonas, donde es el ciclo paseo, y tus locales deberían estar abiertos. Yo digo, no, mis locales deben permanecer cerrados, porque yo estoy en el lugar correcto, porque estoy levantando el nombre del Señor, aleluya. Y no marca la diferencia un día, sino lo que el día el Señor quiere bendecirme en un día que Él quiere, no el que yo creo. Entonces eso cambia, es mantenernos. Entonces yo le invito en esta mañana a estar en el lugar correcto y no en el lugar incorrecto. Es el tiempo de levantarse, es el tiempo de decidir. Hermano, venga por favor, compártanos el testimonio, venga, por favor. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Compártanos el testimonio. Yo solamente estaba terminando la prédica. Comparta el testimonio. Bueno, mi hermano, 2 minutitos. estaba ahí sentada y no puedo callar. Amén. A eso nos manda el Señor. Y la gloria es de Él. Ayer mi hija me dio un pago a una señora ahí en el Inca, donde está Plaza de Todo. Y era extraño porque era sábado y eran las 10 de la mañana. Y la puerta estaba cerrada. Y afuera estaba un señor en un libre. Y yo le digo, primero viene usted y después vengo yo. Si ella abre la puerta. Y el señor me dijo, no, yo estoy esperando a una persona aquí. Y yo le dije, la persona que está esperando se llama Cristo Jesús. ¿Sabe del Señor? ¿Sabe lo que es la vida eterna? Y me dijo, no. Y ahí le prediqué y aceptó al Señor como su único Salvador. Le di la dirección de aquí de la iglesia, me dio el número de teléfono. Gloria a Dios, no pudo venir hoy porque está comprometido con el carro libre porque estamos recién. Pero dijo que para el domingo que viene venía. Luego sentí de parte del Señor de ir a la Inca. Y yo le dije a mi hija, no, yo me voy, me cambio y voy a la Inca. Y el Señor me dijo, no, usted no va para su casa, usted se va para allá. Bueno, Señor, lo que tú me dirijas. Y sentí de parte del Señor que me dijo que las personas que confesaron a Cristo como su único Salvador, ayer me dijo, métete en ayuno y en oración, porque la lucha no es contra carne, sino contra potestades de las tinieblas. Y bueno, mire, yo le prediqué a la mayoría de las farmacias, de las personas que venden huevos, queso, para la gloria de Dios, en las tiendas, no sé, yo me metí y preguntaba, porque era que estaba preguntando dónde podía depositar la plata para Venezuela. Entonces no era el dinero, no era lo que yo estaba buscando, sino las almas para el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, hermano, de lo que está hablando esta mañana por medio del pastor, que dice que ayune y oración, porque tenemos que batallar la batalla. Yo estoy aquí, yo digo gracias, Señor, porque tú me has traído aquí para moverme en tu espíritu. Y si es verdad lo que estaba hablando el pastor, él les quitó un poco el tiempo, que si existen los ángeles, porque cuando murió mi hijo, él murió un día lunes y un día domingo mi hija vio un ángel afuera en el espejo, y cuando ella volvió a ver, el ángel era como muy grande, alto, con las alas color como un melón, y el día lunes mi hijo falleció. Entonces sí existe todo lo que está hablando, está escrito y escrito está. Tenemos que salir a arrebatar las almas porque Cristo viene muy pronto y Él nos va a pedir cuenta de las cosas que están escritas y escritas están. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que Dios les bendiga. Yo creo que esto es súper importante. Siempre los testimonios es contar una historia, es contar las victorias. Pero ¿tienes alguna historia que contar? Comencemos a preocuparnos si no tenemos algo que contar. Y si solamente nos quedamos en las batallas del pasado, y como dice, una iglesia que no tiene testimonio y no cuenta victorias, es solamente un monumento. Y los monumentos están ahí para estar quietos y nada más. Pero una iglesia en movimiento es para contar las victorias del Señor. Amén. Así que esta mañana, que Dios te bendiga, y vamos a, antes de irnos, vamos a orar.
Si hay cafecito, me dicen por si acaso. Claro, mi esposa eso fue lo que me recomendó, ya que vamos a entrar en ayuno, darles el último cafecito. Pero bueno, yo sé que el Señor va a hacer algo. Ponga en su corazón. Y muchas veces el no saber, decir, ¿cómo voy a hacer? El Señor lo va a saber. El Espíritu Santo va a poner. ¿Sabe qué? Y yo creo que el Señor va a cambiar. No lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios le permitamos hacer al Señor. Así que levante sus manos en esta mañana. Gracias, Señor Padre. Te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque pudimos venir, Señor, a la iglesia a escuchar tu palabra. Pudimos percibir tu presencia, Señor, y pudimos darte la honra y la gloria, lo que tú te mereces, Señor. Gracias por este tiempo. Sabemos, Señor, que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Y este día, Señor, vamos con un galardón. Vamos, Señor, con esa paz. Vamos, Señor, en convicción de que todo va a estar mejor, Señor, de que tú estás haciendo y estás preparando. Yo te pido, Señor, para las personas, para que han decidido y han puesto en su corazón, Señor, y las que están ahora, Señor, que a las 6 comenzamos un ayuno, Padre Santo. Dirígenos, Señor, que seas tú, pero de todo, Señor, lo que tú vas a hacer, 14 días, Señor, que podamos permanecer, que podamos estar firmes, Señor, porque luego viene, Señor, un tiempo de Pentecostés, Señor, cuando recordamos, Señor, tu venida, el Espíritu Santo fue enviado y comenzaron a cambiar las cosas, y hasta ahora vemos ese ministerio, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, seas tú, Señor, pongas en nosotros pasión, pongas en nosotros, Señor, incomodidad, Padre Santo, y te agradecemos porque nos confronta, Señor, y nos hace ver cómo estamos, pero también ponnos un corazón de David, que podamos, Señor, entender y decir, Señor, que estamos en un error y que podemos cambiar, Señor, y nos pongas nuevamente en el lugar correcto. Te agradecemos, bendecimos a cada hermano, Señor, que seas tú tocando sus vidas, cambiando sus corazones, tocando y siendo los mejores, Señor, y también cualquier situación, Señor, Padre Santo, con lo que están batallando, Señor, en parte emocional, Señor, pongas ahora algo mucho más fuerte, Señor, que seas tú, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Toda cosa, toda maldición, toda cosa agitación es botada y puesta fuera en el nombre de Jesús, es destruida, Señor, y se levanta un nuevo ser, se levanta una nueva criatura en Cristo Jesús. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendícelos, amén y amén, Señor. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. Cosas que el hombre no ha visto, cosas que el hombre no ha escuchado, ser humano, y cosas que no se han subido en el corazón del hombre, están preparadas para los que aman a Dios. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, y bendiciones, que esta semana sea una semana de victoria. Amén y amén. Yo quisiera orar por ti, mi hermana. Venga, mi hermana. Y antes de irnos, solamente levantemos las manos hacia la vida de la hermana Laurita. Lo que pasa es que estoy ya con el tiempo vamos más pausado. Vamos a levantar y que sea el Señor bendiciendo, que sea el Señor llevando y sea trayendo, que sea llevando en alegría y trayendo en paz, llevando en alegría y bueno, y que sea el Señor. Gracias, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te cubrimos, Señor, Padre Santo, cubrimos a la hermana Laurita, Señor, en todos sus propósitos, Señor, que seas tú, donde la lleves, Señor, sea, Señor, impactando, que seas tú que llevando con un propósito eterno, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que tú vas a hacer. Llévala con ese propósito, Señor, que vaya a ese campo donde se activan, Señor, ángeles protectores, donde se activa tu Santo Espíritu, Señor, y como dice tu promesa, se activa, Señor, que donde quiera que ella vaya, tú la guardarás, Señor. Gracias, Padre Santo, bendice su familia, bendice a sus hijos, Señor. Padre Santo, que seas tú, ángeles